cuidar la naturaleza, reforestar, cuidar y pues aprovechar el agua. Ya el tema de diseño arranca una vez que estamos seguros que la fuente tiene una buena cantidad de agua y una buena calidad. Esos son los criterios básicos. Ahora les voy a compartir mi pantalla por un momento para que veamos la presentación del día de hoy. El día de hoy, digamos que vamos entrando un poquito más en materia. Perdón, lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy es tema de demanda. Hay que tener bien claro esta parte, ¿verdad? La oferta nos la proporciona la naturaleza a través de sus fuentes naturales, superficiales, subterráneas y lluvia. Y el tema de la demanda, el tema de la demanda, el tema de la demanda es ok, el tema de la demanda ya es diferente, ¿verdad? Estamos hablando de cuánta agua necesitamos, ¿ok? Entonces, la naturaleza nos dice cuánta agua tenemos disponible y la población o el grupo humano al cual vamos a servir nos define la demanda. Entonces, ayer, antes de terminar la clase, bueno, estos van a ser los temas, ¿verdad? Solo un pequeño repaso de lo último que platicábamos ayer. Luego vamos a hablar de proyecciones de población, hablando de la población actual, la futura, población actual, la población futura y cuáles son las metodologías para generar esas proyecciones. Al final vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a desarrollar 2 ejercicios. En esta ocasión lo voy a hacer en Excel y pues ahí ustedes van anotando más o menos el procedimiento. Las fórmulas son sencillas, los métodos son sencillos. Hay mejores métodos de proyección, pero requieren de información base mucho mejor, ¿verdad? Contar con más datos históricos. Ok. ¿Qué fue lo último que platicamos el día de ayer? Si recuerdan y si pueden medio leer en esta diapositiva. ¿Qué fue lo último que dijimos antes de irnos, cuando ya ustedes se querían ir? Cualquiera. Vamos a pedirle Coronado o a Rodrigo. Les dejamos entrada a los que están entrando tanto. Sí. Ok, ¿quién quiere compartir? ¿Qué fue lo último que hablamos ayer? ¿Qué es el periodo de diseño? ¿Qué recuerdan que dijimos que era el periodo de diseño? Buenas tardes. Ajá. Ah, correcto, correcto. Tienen una menor vida útil. Aparte de eso, recuerden que el bombeo es explotación normalmente de agua subterránea. También hay que estar seguros de que la fuente nos proporcione suficiente agua durante ese periodo de tiempo. Al final de la clase, la última diapositiva fue cada uno de los elementos del sistema y con qué periodo perdón, no de retorno, con qué periodo de diseño en años vamos a trabajar en cada una de ellas. La tabla más que para ver lo que ya dijimos en palabras es para que ustedes miren más o menos cuál es el desglose de los elementos del sistema. No todos los elementos tienen los mismos elementos. Perdón, no todos los proyectos o sistemas van a tener a todos los elementos, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
La obra toma es para proyectos de agua superficial. O sea, una presa tiene que ser capaz de llevar suficiente agua y de nuevo, de proporcionar agua, el agua que vamos a necesitar dentro de 20 años. ¿Ok? Podemos ahorita necesitar una cantidad X, ¿verdad? Ahorita, en el momento. Pero ese río tiene que ser capaz, o esa fuente tiene que ser capaz de darnos agua para la población que va a haber dentro de 20 años. A eso se refiere, ¿verdad? No es que la estructura en 20 años se va a reventar o se va a rajar o se va a destruir. Si se le da mantenimiento a la estructura y si es un buen diseño estructural y buena construcción, le puede durar más de 20 años. Pero ya no le asegura que la cantidad de agua va a ser suficiente, digamos, no le asegura. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo mismo con el resto, la línea de conducción, la planta potabilizadora, el tanque de almacenamiento. Eso es lo primerito que vamos a ver en el siguiente parcial. Vamos a diseñar un tanque o determinar el volumen que requiere el tanque. Y tenemos la red de distribución, etc. Entonces, siguiendo esos lineamientos, pues esta tabla tienen que guardarla ahí en un lugar especial porque la vamos a estar consultando. O sea, desde el día de hoy que comenzamos a hablar de este tema, o desde ayer que empezamos, ya se pueden ir poniendo como en modo diseño. Entonces, todo lo que vamos hablando ahorita es importante y es parte de un diseño, ¿verdad? Solo que los estoy llevando así como despacio para que todos los conceptos los entiendan. En 30 segundos solo les hago un repaso. Los sistemas nacen con la fuente, ¿verdad? Superficial o subterráneo. Ahí nace el agua. Esa es la oferta y hay que asegurarnos de dos cosas. Que tiene buena cantidad, por eso hablamos de los aforos, y que tiene buena calidad. Por eso vamos a hablar la próxima semana de calidad de agua. Asegurado eso, entonces ya, bueno, vamos a comenzar a hablar ya de un diseño para una población, que nuestro periodo de diseño va a ser 20 años mínimo, y algunas estructuras, sobre todo el pozo perforado, va a ser menos de eso. Okay. Nuevamente, ¿verdad? Entramos ya como en un modo de diseño. Ok. Les decía yo ayer también que una vez que vamos a comenzar a diseñar, una de las primeras actividades que hacemos, recuerdan, es hacer visitas, normalmente visitas casa a casa, dependiendo del tamaño de la población a servir, así va a ser el número de encuestadores que ustedes van a necesitar. La primera información que uno recibe o que recolecta es básicamente la población actual. El día de ayer hicimos un ejercicio bastante hipotético, ¿verdad? Que hablábamos, le preguntamos a 3 de ustedes cuál era el número de personas que vivían en su casa y hicimos a modo de chiste de que tal vez Coronado iba a tener 5 hijos dentro de 20 años o más. Entonces, nosotros no sabemos exactamente cuánta gente va a haber dentro de 20 años. Lo que sí sabemos es que nuestro sistema tiene que tener la capacidad hidráulica suficiente para que el agua que necesitan las personas dentro de 20 años sea suficiente durante ese, o sea, en todos los elementos de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en el campo? Lo primero que se hace en el campo es ir a la comunidad. Les tengo un pequeño ejemplo para el día de hoy, un ejemplo real. Me voy a ir a Google Earth por un momento. El Google Earth es una herramienta de acceso libre, ¿verdad? Acceso gratuito. Lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos hablando de las redes. Les voy a enseñar un poquito las bondades del programa y las herramientas. Lo que quiero mostrarles es que
Con este programa podemos tener acceso básicamente a imágenes satelitales de nuestro planeta, ¿verdad? Normalmente, cuando lo abrimos, vamos a ver todo el globo terráqueo, ¿verdad? Y nos podemos enfocar en un área específica. Por ejemplo, nos acercamos aquí a Honduras, en la zona de Honduras. A medida se van acercando, ya van a ver ustedes un poquito más de límites, los límites de los departamentos. En la empresa donde yo trabajaba me movía bastante en estos 4 departamentos. Casi me hice sureño, yo, tanto que iba a Choluteca y a San Lorenzo. Íbamos bastante a Danlí en algún momento de mi estadía ahí y en la zona de Francisco Morazán. En algún momento empezamos a entrar a Comayagua y, si no me equivoco, hacia La Paz. Esta es La Paz. Pero por la pandemia, pues, como que nos regresamos y nos quedamos en nuestra área de trabajo histórico. En este pequeño ejemplo que les quiero mostrar, vamos a hablar de una comunidad que se llama el Aguacate. Una comunidad que está ubicada, ahorita que empecé a cargar, si se fijan, el programa automáticamente me llevó a la zona, ¿verdad? Esta comunidad del Aguacate, me voy a alejar un poquito para que se ubique, queda cerca de Talanga, ¿verdad? La carretera que va hacia la zona de Olancho, que es esta es la carretera que va hacia Olancho. Ustedes llegan aproximadamente, creo que son 50 o 60 kilómetros a Talanga. Entonces, antes de llegar a Talanga, hay un desvío, la calle de tierra. Esto les permite a ustedes planificar un poquito la ruta. Supónganse que ustedes no siempre conocen el lugar donde van a ir. Entonces, una buena herramienta para hacer eso es esta, que utilicen al menos para planificar la ruta. O si no, pues llaman a alguien, ¿va? Y el último truco que nunca falla es preguntar en las pulperías cómo llegar a tal lado. Cuando uno no le funciona el GPS, entonces se va preguntando, pero uno llega. Entonces uno agarra ese desvío de esa carretera hasta este punto, básicamente son 50 minutos, y luego hay un aproximado se pasa por una comunidad que se llama Guadalquivir, son aproximadamente 15 minutos de tierra, y después uno agarra este desvío hacia mano derecha, ¿verdad? Y hay otro desvío. Esta zona es bien bonita, es una zona plana en esta parte de acá. A mí me gusta usar una herramienta que nos permite a nosotros, exagerar la topografía, pero aquí ya está exagerada al máximo. Entonces, así de plano es esta zona. Bien bonito, hay bastante ganadería en esta zona. Producen maíz. Entonces, yo sé que pueden decir ustedes qué me importa, qué producen, ¿va? Bueno, se escuchó muy fuerte. Tal vez ustedes piensen más qué relevancia puede tener que producen, pero es bueno conocer quién es la gente con la que ustedes van a trabajar, a qué se dedican, cómo son, si están organizados, si están unidos, ¿verdad? La cosa es que ustedes llegan a la comunidad y ustedes se encuentran con líderes, ¿verdad? Normalmente ustedes llaman a alguien, tienen un contacto, trabajan con líderes comunitarios, y más o menos preguntan, más o menos, nunca ellos les van a dar un número exacto. ¿Cuántas casas habrán en esta comunidad? Bueno, siempre les van a decir menos de las que son, ¿verdad? Si ustedes les dicen 80, ustedes mentalícense que son 100 casas. Si les dicen son 100 casas, mentalícense que son 120. Súmele 20 o 30 más. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno anda en el campo y anda queriendo hacer un diseño, la gente tiene esa sensación como de que si usted no lo incluye ese día, como que no va a haber proyecto para ellos. Y empiezan a decirle, vaya, es como que Coronado, vamos a usar siempre el ejemplo, como que Coronado ahorita, él ya está mentalizado que va a tener 5 hijos y él tiene un gran terreno, y cuando andamos midiendo, solo está la casa de Coronado, pero como Coronado está pensando a futuro, me dice, aquí le voy a poner una llave a mi primer hijo, aquí va a estar ubicada la casa de mi primer hijo, y así el segundo,
Entonces la gente se pone con ese pensamiento de que hay que considerarlos. Entonces a veces uno deja esos que le llama a uno pegues a futuro. Entonces se reúne uno con los líderes y se divide, ¿va? Para cubrir varias zonas. Estos puntos es porque yo ya fui en campo y pude conocer la comunidad, pero normalmente ustedes no tienen esto al inicio. Se abocan a una persona, a unos líderes. Esta es la zona de la escuela, por ejemplo. La comunidad les dije que se llama El Aguacate y pertenece a Cedros, Francisco Morazán. Ya se imaginan, hay que caminar, ¿verdad? Hay que ir a las casas, por ejemplo. Vamos a ver, solo para que comprendan un poquito. Si ven, todas las casas tienen un código. Un código es una referencia válida. Aquí se nota que comenzamos por este punto. ¿Miren? Esta es la casa 1. De ahí fuimos caminando. Hola, ¿cómo se llama? ¿Cuántas personas viven en la casa 1? Ah, bueno, ya terminamos. Marcamos el punto con GPS. Vamos a la casa 2. Hacemos la misma encuesta. Y si ustedes ven, ese es el cómo va evolucionando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tienen una N algunas? Es porque tal vez es una conexión nueva, ¿verdad? A veces son proyectos que se van a renovar y a veces son proyectos nuevos o son conexiones nuevas, ¿verdad? La casa 7, cuando ven un punto así como en la calle es porque, por ejemplo, la gente de la casa no estaba, entonces marcamos el punto desde la calle para saber que ellos estaban ahí. Y así sucesivamente, se visitan todas las casas y al final ustedes van a tener una lista como esta. En primer lugar, la casa 1, por ejemplo, aquí el jefe o jefa de la vivienda se llama Walter Villanueva. Esa casa está a una elevación de 776 metros sobre el nivel del mar. Viven 4 personas en esa casa. Y esa última medición es la distancia. Es una distancia que se mide desde donde se planifica que va a ir la red, aquí en la calle. Eso es otra cosa a tener en consideración, muchachos, cuando ustedes diseñen un proyecto y no tienen una ruta prediseñada. La mejor alternativa siempre es buscar los puntos públicos o los accesos públicos, o sea, calles, caminos. ¿Por qué? Por temas de mantenimiento, por temas de que a veces hay que cortarle el servicio a un fulano y si esa persona no quiere dar permiso y está con machete, ¿cómo nos metemos? Entonces, mientras que en lo público, el mantenimiento y todo se puede dar de manera tranquila. No le digo que en todos lados les van a salir con machete, pero hay gente que es problemática. Entonces, eso hay que tener en consideración. Vamos a ver otro ejemplo. Nos fuimos aquí por la cancha de fútbol, por ejemplo, y nos vamos a la casa 10. Vamos a ver la casa 10. Pertenece a una señora que se llama Tesla Paredes. Solo viven 2 personas. Probablemente ella y el esposo o ella y un hijo. Un decir. Ustedes se van a ir fijando, miren la densidad de la población. 4, 5, 1, 5, 2. ¿Por qué está vacío este? Porque este es la iglesia católica. Por ejemplo, es un edificio público. Nadie, en este caso, a veces hay gente que vive en la iglesia, pero en este caso nadie vive en la iglesia, aunque todos van a la iglesia, o la mayoría va a la iglesia. Entonces, no contamos a nadie porque ya la gente está contada en sus casas, ¿verdad? La gente que va a la iglesia es la misma gente de las casas, no la podemos contar 2 veces. Y lo mismo ocurre aquí con la escuela Juan Lindo. Y otro aspecto importante, muchachos, tal vez para que no se me olvide, voy a poner aquí una fórmula que se llama máximo, la fórmula máxima de todas las elevaciones. Todas estas cosas que le estoy diciendo no están en la presentación. No están en la presentación. Por ejemplo, la elevación máxima es 808. La casa más alta es 808. Ese dato ustedes tienen que saberlo.
porque el tanque o la estructura de almacenamiento deberá estar ubicada a mi criterio personal, o sea, según la normativa no le dice a usted cuántos metros arriba, pero sí le dice que en todos los puntos de la red tiene que alcanzar una presión de 15 metros. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, una regla de dedo o un consejo que yo les puedo dar es que ubiquen la casa más alta, tomen la elevación, que es 808, y les recomiendo que el tanque esté ubicado unos 20 metros, al menos unos 20 metros más arriba. O sea que hay que buscar un cerro que tenga una elevación de 828 o más. ¿Ok? Entonces así se hace el censo, uno visita casa por casa y obtiene una población total, ¿verdad? Una vez que ustedes tienen una tabla como esta, vamos a ver cuál es el total de la población. Total de la población. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿O estamos bien? Ingeniero, ¿las elevaciones de las casas las saca por datos de GPS o cómo? Con GPS manual. En este caso GPS manual. El error de esos GPS es de 2-3 metros. O sea, sí hay un error, pero cuando el terreno es así quebrado, como dice la gente, o montañoso, no hay tanto impacto. En las zonas planas sí. Entonces ahí puede ir con un método más preciso, teodolito, estación total. Pero en este caso, en este ejemplo específico, era GPS de mano. Vamos a ver la suma. Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo que significaba la N en las coordenadas de las casas? En las casas era que, por ejemplo, en esta comunidad ya tenían un sistema viejo. Entonces póngale que de las 100 casas hay 80 que ya tienen sistema. Y hay otras 20 que no tienen. Entonces para el rediseño las estamos considerando como casas, como conexiones nuevas. Entonces la N significa que hoy en día, por ejemplo, Denis no tiene una llave, no tiene conexión de agua. Pero para nuestro diseño lo vamos a considerar como un PG nuevo. Eso es lo que significa nuevo. Ok, para este ejemplo, solo les aclaro, este era un mejoramiento del sistema, o a veces son expansiones del sistema. Ustedes tienen que analizarlo desde cero, arrancar desde cero. Ok, en esta comunidad hay 253 personas, ¿verdad? Ahora vamos a sacar cuántas conexiones totales. Yo no creo que estén desconcentrados, pero si estuvieran desconcentrados en este momento, concéntrense, porque aquí es donde se podrían perder. Conexiones totales, ¿cuántas hay? Son todas estas. Vamos a ver, las voy a seleccionar. Estoy seleccionando las elevaciones porque para ver el total de casas, son 89, perdón, de conexiones. Son 89 conexiones o pegues. 89 conexiones en total. Y luego tenemos que conocer de las 89 conexiones, cuántas son de edificios públicos. Edificios públicos me refiero a escuelas, hospitales, kinder, biblioteca, lo que sea, donde no vive nadie. En este caso era la iglesia católica más la escuela, Juan Lindo. Eso es todo. Perdón, son dos edificios públicos. Por último, entonces yo tengo el total de casas. No es lo mismo el total de conexiones que el total de casas, ¿verdad? Porque hay 89 conexiones, pero hay dos edificios públicos. Entonces el total de casas va a ser la diferencia. 89 menos 2. Disculpe. 89 menos 2. 87 casas, ¿verdad? ¿Por qué estoy calculando esto? Porque yo necesito algo que se llama, y que se lo mencioné ayer o anteayer, no sé, y que se llama densidad de población. La densidad no se divide, por ejemplo, toda la gente entre todos los pegues. No, es toda la gente entre las casas habitadas. Así tenemos la densidad de la población. Eso sería entonces
253 personas dividido entre el número de casas. Es 2.9. ¿Qué les voy a recomendar yo? Perdón, les voy a recomendar que lo redondeemos a 3. Entonces vamos a trabajar redondeado. Vamos a trabajar con un valor de 3. De todo el censo, todo lo que ustedes levantaron, ustedes necesitan este valor, estos 3 valores. Ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué. Solo es como para tener un poquito de reserva. Les pregunto, muchachos, ¿cuál es la población total ahorita? Según el número exacto de personas. ¿Cuántas personas hay? ¿Me escuchan? Sí, va. ¿Cuántas personas hay en la comunidad del aguacate? 253. Correcto, 253 personas. Ahora, nosotros hacemos un segundo estimado de población que es un poquito más conservador, que es multiplicar el número de conexiones totales, por la densidad redondeada, digamos. Esto nos va a dar un poquito más de 253. Entonces, este aspecto, muchachos, no es obligatorio. No, o sea, no es obligatorio. Lo que pasa es que como yo redondeé la población, yo redondeé la densidad de 2.9 a 3, entonces yo voy a ver un poquito más de población. Y aparte, estoy usando como dos cosas de conservación, de ser conservador. La densidad yo la obtuve como se debe obtener, o sea, número de personas entre el número de casas habitadas. Hasta lo voy a poner aquí para que no se les olvide. Es el total de casas con gente, casas habitadas. Yo obtengo una densidad de 2.9. La redondeo a 3, ¿verdad? Eso lo hicimos. Entonces, desde ahí es mi primer punto. Hasta le voy a poner la nota ahí. Primer punto conservador, digamos. Quiero olvidar la N. Primer punto conservador. Y el segundo punto conservador es que en vez de multiplicar 3 por 87, yo me voy a ir ya con el total más alto, 3 por 89. ¿Verdad? Es el segundo, vamos a decir que aquí está el segundo punto conservador. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes necesitan el valor de la población, de ahí van a arrancar. Lo que les digo yo es que para tener un poquito más de agua disponible, nos vamos a ir con 267 en vez de 253. Tienen las dos opciones. Si se van con 253, están correctos también. Pero yo les doy como el consejo para futuro. ¿Listo? Ese es el primer paso. Así se trabaja en campo, se trae la información a una hoja de Excel y luego se hace este análisis. ¿Verdad? Ahora vamos a empezar a hablar de los métodos. Miren, según la presentación, eso era solo población actual. Vamos a ir casa a casa y vamos a preguntarles cuántas personas viven. Después calculamos el número promedio de habitantes por vivienda. Y aquí dice, la población actual será reportada en una encuesta de población, verificando con el producto de multiplicar el número de viviendas de levantamiento por la densidad habitacional obtenida en la encuesta y tomando la cifra mayor, ¿verdad? Más o menos ese es el concepto que yo les quise explicar con números, para entenderlo mejor. Repito, conclusión. Su dato real es 253. Al multiplicar la densidad redondeada por el número total de conexiones, le salió 267. Entonces, la recomendación es irse con el más alto, más conservador. Ok, vamos a trabajar con dos métodos de población. Bueno, hay tres métodos.
de población futura. Lo que vamos a hacer ahora es estimar cuánta población podría haber de aquí a 20 años. Hay 3 métodos básicos. El primero se llama el método aritmético. Bueno, esta es parte de la justificación. El primero se llama método aritmético. Esto que están leyendo ustedes dice, para hacer el cálculo se utilizará el método aritmético y en caso que la curva de crecimiento histórico así lo justifique, se utilizará el método geométrico. Esto es de la norma de diseño del SANAA, ¿verdad? Esos 2 métodos son los recomendados. Este es el método aritmético. ¿Cuáles son las? ¿Cuándo usar cuál? Miren, disculpen, para hacer una proyección, lo ideal, el mundo ideal, es que nosotros tuviéramos un censo histórico. Es decir, ¿cuántas personas vivían en el aguacate en el 2000, en el 2001, en el 2002, en el 2003? Un historial de unos 20 años. ¿Qué obtendríamos con eso? Obtendríamos una tendencia. Es decir, ¿cuántas personas nacen al año en esa comunidad? ¿O en qué porcentaje crece? Por ejemplo, si hoy hay 100 personas y el crecimiento es del 5%, por ejemplo, van a haber 5 el otro año, 105. Y al siguiente año 110 y así sucesivamente. Esa es la característica del método aritmético. La ecuación es esa que ustedes ven ahí. La población futura de aquí a 20 años va a resultar de multiplicar la población actual por el resto. Que dice ahí 1 más n por k entre 100. Donde n es el número de años del periodo de diseño, que son 20 años, y k es una tasa de crecimiento poblacional. Esa tasa de crecimiento poblacional en el país anda variando entre el 3 y el 5%. Para nuestro ejercicio nos vamos a ir como por el valor promedio. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver cómo aplicamos el método aritmético, que es el primero. Vamos a aplicar el método aritmético. Vamos a suponer que este censo se hizo, pero no suponer, sino que se hizo en el 2021, es el año pasado. Ustedes tienen el censo del año pasado. Es una población, recuerden, ¿verdad? Nos vamos a ir con el más conservador, el 267. Ese es el valor de la población. Población actual. De acuerdo a la fórmula, vamos a poner aquí población futura. Vamos a ver, voy a arreglar un poquito más aquí. 2021. Mira un poquito más presentable. Población actual. ¿Se acuerdan del periodo de diseño? Son 20 años. Y tenemos la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento poblacional. Ustedes pueden ahí variar entre 3 y 5%. Más o menos ese ejemplo. Por este ejemplo vamos a utilizar 4%. ¿Sí? La población futura, de acuerdo a la ecuación, es población actual por 1 más NK entre 100. Ojo aquí como ingreso la fórmula en Excel. Y para que haga una secuencia. Población futura va a ser igual a población actual, ¿verdad? Población actual, eso se multiplica por, abro paréntesis, 1 más el producto de n, ustedes lo pueden hacer a mano, escrito, el examen va a ser a mano, n por k, o sea, n por k es 4, dividido ese valor entre 100.
¿verdad? Me gusta a veces, aunque sea bien redundante, poner un poquito de paréntesis extra, solo para que le quede clarito al Excel qué es lo que quiero decir. Repito, la ecuación es población actual, B6, multiplicado por 1, más este cálculo que es N por K, o sea, 20 por 4 es 300. Se espera que la población futura sea de 480 y lo redondeamos, 481. Respuesta final, vamos a poner aquí, respuesta final. Respuesta final es 481 personas. Este es el método aritmético. El método aritmético, muchachos, es básicamente, es el más sencillo, es el más directo. Solo suponemos que si históricamente, por ejemplo, ha crecido 4% la población, todos los años va a seguir creciendo igual, no hay cambio. Ese es el método aritmético, esa es la condición. Vamos con el siguiente método, el método número 2. El método número 2 se llama método geométrico. El método geométrico tiene una configuración algo parecida, pero quiero que miren la recomendación. Este método es útil para aquellas comunidades o poblaciones que muestren una actividad económica importante y un gran crecimiento. Hay un gran desarrollo, se van a expandir, ¿verdad? Y, por ejemplo, en otras palabras, comunidades tienen acceso carretero, tienen energía eléctrica, tal vez no tienen agua, pero la van a tener pronto. Pero hay actividad, producción de café, por ejemplo. Hay ganado, ganadería. Hay buena producción de maíz. Hay producción de queso, por ejemplo, etcétera. Entonces, cuando ustedes tienen una comunidad grandecita y ustedes le ven potencial de expansión, se recomienda utilizar este otro método. Voy a hacer una copia y solo voy a cambiar la fórmula. Esto no tiene, pueden hacerlo en su cuaderno. Método geométrico. Método geométrico es lo mismo, ¿no? Voy a borrar aquí el cálculo de población futura, es lo único que voy a borrar. Y la respuesta final. Porque los datos son los mismos. La población actual es 267. El periodo de diseño es 20 años y la tasa de crecimiento es de 4. Lo único que cambia es el planteamiento de la fórmula. ¿Cómo es la población futura de acuerdo al método geométrico? Población actual igual la población actual por, abro paréntesis, 1 más, en este caso ya solo es K entre 100, o sea, solo es 4 entre 100. Pero en este caso, esta partecita, o de hecho todo, o sea, 1 más K entre 100, todo eso elevado a 20 o elevado a la n. Entonces voy a cerrar el paréntesis acá, lo vamos a elevar a la 20. Dice que son 585 personas, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Disculpen que hice el cálculo de era aquí arriba. 585 personas, lo vamos a redondear a 586 como respuesta final. Ok. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿O algún paso me salté? ¿O que a ustedes no les haya quedado claro? El método aritmético me dice que son 481. Porque asume un comportamiento más o menos lineal. Mientras que en el geométrico ya va un comportamiento un poquito más, digamos, como exponencial, ¿verdad? Una tendencia más, ¿cómo les digo? A medida va creciendo la población, esa
tendencia aumenta aún más, ¿verdad? Exponencialmente, que se diga. 586. Por eso es que cuando las poblaciones son como más grandecitas, uno recomienda utilizar el método geométrico para nuevamente poder proyectar. Entonces quisiera que vieran ustedes de que actualmente solo viven 267 personas, pero se espera que en el 2041 haya 586 con este método. Cuando ustedes diseñen su tanque, ustedes tienen que pensar en 586 personas. Cuando diseñen su tubería, ustedes tienen que pensar en 586 personas. Etcétera. O sea, toda la tubería, el tanque, la presa, la tubería de bombeo, todo tiene que estar pensado en la población que va a haber en 20 años. Ese es el concepto del día de hoy. No la población actual. La población actual solo fue que fui a sus casas y me dieron la distribución, ¿verdad? De esta comunidad, que ellos planeaban poner el tanque en este cerrito, ¿verdad? Y distribuirlo en las casas por una red. Entonces, ese es el ejercicio del aguacate que tenía el día de hoy. La presentación cierra con un tercer método, que es un poquito más difícil de aplicar, porque como pueden leer ustedes, se llama método exponencial. Como verán ustedes, necesitan tener por lo menos 3 censos históricos. Si no lo tienen, no se aplica, no se puede aplicar. Es por eso que, como regla de dedo, los 2 métodos que empleamos normalmente son el método aritmético y el método geométrico. La regla de dedo es, si las poblaciones tienen menos de 2,000 personas, se aplica el aritmético. Si tienen más de 2,000 personas, se aplica el geométrico. ¿Cuál hubiese sido el caso en el aguacate? Como solo son 267 personas actualmente, vamos a utilizar el método aritmético, ¿verdad? No sé, muchachos, si todo quedó claro hoy o todo está muy engorroso. Eso les entra en el examen, ¿verdad? Si ustedes ven, ya estamos empezando a hacer cálculos, ya estamos empezando a entrar a hablar de los sistemas, pero los voy llevando así, despacito, para que todos los conceptos sean bien digeridos por ustedes. ¿Preguntas? ¿O está claro? Al menos que me digan ahí si está claro. Por ahora todo claro, ingeniero. Sí, todo claro. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, para el día de mañana no va a haber clase virtual ni presencial, ¿no? El día de mañana les voy a enviar una pequeña tarea para que trabajen. Creo que les voy a agregar un ejercicio de estos para que ustedes practiquen por su cuenta. Les voy a enviar el censo completo y que ustedes digieran la información y desarrollen el ejercicio por su cuenta. Eso, y voy a ver si les adelanto de otro tema o simplemente nos quedamos con eso. O les pongo 2 ejercicios. Entonces, lo voy a pensar un poquito más tarde. Y mañana a mediodía yo les envío el ejercicio para que lo desarrollen. Esa tarea va a tener un puntaje que ahí se los voy a indicar. Creo que solo déjenme ver algo, verificar algo. Creo que esa va a costar unos 2 o 3. Sí, unos 2 o 3 puntos. ¿Consultas? La presentación de hoy la va a subir al Drive, ingeniero. Sí, yo la voy a subir hoy por la noche. Listo, gracias. Cheque. Y les voy a subir el Excel también para que lo vean. Sí, le iba a preguntar si ya pasó lista. Sí, ya pasé. Y entré un par de minutos. Vamos a ver los que faltan. Eric Fernando. Presente. Ex Jafet. Presente. Eduardo Alfredo. Presente. Alex Fidel.
Luis Noé, Presente. Javier Egberto, Presente. Kevin Escalante, Ricardo Emilio, Presente, ingeniero. ok, y Hazy. Presente. Listo. Gracias por acordarme. Gracias a usted, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Cuídense. Igual. Felipe, ingeniero, cuídese. Sé que igual.